miremos correctamente. Y yo quiero que usted disponga su corazón para que Dios lo pueda ministrar, porque yo estoy seguro que hay cosas que usted está mirando de forma equivocada, y esa es la razón por la cual a veces nos desanimamos, nos frustramos, o a veces no entendemos porque estamos viendo de forma incorrecta. Pero esta noche el Señor va a hacer algo en usted y en mí que nos va a permitir entender lo que estamos viviendo y verlo desde otra perspectiva. Y usted se va a dar cuenta que no es por gusto, no es en vano, sino que hay propósito en eso. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire qué tremendo eso. Jesús está expresando y le está diciendo a sus discípulos que le era necesario. ¿Está comprendiendo eso? Le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, oiga, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, mira el que está a la par y dígale: entonces Pedrito, que no entendía, oiga, totalmente desconectado del propósito, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¿a quién? Dígale al que está a la par, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo? Oiga, hermano, qué ofensivo. No, le estaba diciendo una verdad, ya la va a comprender. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, bendícenos con tu palabra, alúmbranos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas, entendimiento, comprensión. Señor, queremos ver correctamente, mirar correctamente, porque a lo mejor lo que tenemos por delante y lo que estamos viviendo, Señor, es parte de un propósito, de una tarea, de una misión, de algo, Señor, por lo cual nos es necesario pasar, y no lo estamos comprendiendo porque no entendemos tus planes. Señor, que hoy pueda descender sobre nosotros esa unción fresca, esa revelación de tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Siéntese por un segundo. Necesito leerle ese mismo verso donde el Señor le llama Satanás a Pedro en otras traducciones, para que usted pueda comprender lo que quiero trasladarle en esta hora. Yo creo que mis hermanos ahí tienen algunas. Mire qué impresionante. La Reina Valera dice que Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero mire esta otra traducción cómo lo dice. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro:
quítate de mi presencia, Satanás. Eres un tropiezo para mí, porque tu pensamiento no es divino, sino humano. Mire esta otra que me gustó mucho. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Mire qué interesante. Dios habla hoy, dice: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Impresionante todo eso. La Biblia Kadosh dice: pero Yahshua le volvió la espalda a Kefa, que es Pedro, diciendo: apártate de mí, Satán, tú eres un tropiezo en mi camino, porque tu pensamiento es de una perspectiva humana, no de la perspectiva de Dios. Otra más, la Nueva Traducción de nuestro pueblo dice: vete de mí, Satanás, de tropiezo me eres, porque no sientes las cosas de Dios, sino de las de los hombres. Y la última que le voy a leer es la Nueva Traducción Viviente, que dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Se da cuenta por qué le dije mirando correctamente? Porque todo lo que nos acontece puede ser visto desde dos perspectivas. La primera es la humana y la segunda es la perspectiva de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, lo que está aconteciendo ahí es que Jesús hace una declaración de su propósito. Él viene y declara a sus discípulos, que se suponía que entendían, y le dice a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén. Tengo que ir y voy a padecer mucho de los fariseos, los escribas, a tal grado que tengo que morir para resucitar. ¿No es a eso que vino Cristo? ¿A qué había venido el Señor, hermano? Cristo no había venido a vivir una vida feliz. Cristo no había venido, hermano, para vivir una larga vida en la tierra. Cristo se le preparó cuerpo para venir a la tierra y darse en sacrificio por usted y por mí. Así que para lograr ese propósito, Él tenía que padecer, tenía que ir a Jerusalén, tenía que padecer, tenía que morir para luego resucitar. Él lo entendía. Mira el que está a la par y dígale: él entendía su propósito. Pero sus discípulos que caminaban con él, y en este caso Pedro, no había entendido todavía que le era necesario al Señor, porque si él, hermano, no pasaba por ahí, no cumplía su propósito. Entonces Pedro le dice: no, Señor, vení, quiero hablar contigo. Se lo lleva aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, para de sufrir. No sufras. Es que sufrir es malo, Señor. Tú no has venido a la tierra a sufrir. Que nada de esto te acontezca. Oiga, por eso el Señor en una de las traducciones le dice a Pedro que lo que quiere es que desobedezca los planes de Dios. Y cuando usted no entiende, hermano, lo que está atravesando y lo que está viviendo, cuando usted no comprende eso que le ha tocado vivir, esa temporada que le tocó sufrir, cuando usted no lo entiende, usted corre el riesgo de querer escapar de eso. Y a usted, hermano, escapar de eso lo hace también desobedecer el propósito. Por eso tiene que ver como Dios ve y no como los hombres miran.
Por eso usted tiene que entender que todo lo que vivimos tiene dos perspectivas: la de Dios y la del hombre. Entonces, la del hombre, hermanos, siempre es contraria a la de Dios. Por eso Dios a Pedro le dijo Satanás, que significa adversario. No es que se le hubiera metido el diablo, sino que Pedro estaba actuando como un adversario del propósito de Jesús. Porque abortamos propósitos cuando no entendemos lo que estamos viviendo. Abortamos propósitos cuando queremos huir del desierto donde el Espíritu Santo nos llevó. Abortamos propósitos cuando queremos huir de la temporada dolorosa. Mira el que está a la par y dígale: hay temporadas de dolor que son inevitables. Hay desiertos que son inevitables. Yo quisiera decirte que el evangelio es, desde el día que vienes a Cristo, un paraíso, pero no es cierto. Muchos de los momentos en el caminar con Cristo serán momentos donde habrán lágrimas. Por eso la Biblia dice y habla del corazón quebrantado, porque esas lágrimas muchas veces son las que abonan en tu conversión y en mi conversión, en mi transformación. Porque crecemos más en el desierto que en los momentos bonancibles que tenemos. Cumplimos más propósitos en la adversidad que en la bonanza. Wow. Por eso yo siempre le he dicho a usted, hermanos, que no luche por salir del desierto. Luche para que el desierto cumpla su propósito en usted. Porque cuando el desierto cumple el propósito, el desierto mismo lo va a expulsar. ¿Me doy a entender? Cuando el desierto haya hecho en usted lo que tiene que hacer, el desierto mismo lo va a sacar. Pero si usted se sale antes, usted aborta el plan. Y no hay nada más peligroso que abortar los planes que Dios tiene para nosotros. Porque usted vino a esta tierra a cumplir propósitos de Dios. Mira al que está a la par y dile: vas a cumplir los propósitos. A veces vas a tener que llorar, vas a tener que sufrir, a veces vas a pasar por el dolor, pero una cosa te quiero decir. Romanos 8 y versículo 28 en adelante dice: y sabemos. Alguien tiene que decir: yo sé que a los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien, de acuerdo al propósito de Dios. Te era necesario llorar, te era necesario sufrir. Por eso nuestra carne, nuestra naturaleza quiere escapar del dolor, quiere escapar del desierto, quiere escapar del sufrimiento. Tu carne se resiste a morir ahí donde Dios la metió, pero Dios te tiene que llevar ahí, porque tú solo no vas. Oiga cómo es esto. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. No dice que Jesús entendió y dijo: yo tengo que ir al desierto. No, fue el Espíritu que lo llevó al desierto. Yo quiero que tú comprendas que hay procesos en tu vida, desiertos en tu vida que fueron inevitables. Tú no los buscaste, fue Dios quien te metió, fue Dios quien te llevó, fue Dios quien te forzó, fue Dios quien te acorraló. Y aunque tú quisiste evitarlo, no pudiste, porque era parte de un plan. Eso te llevó a cumplir un propósito. Hay cosas que si no fuera obligado, no las hubieras hecho. Voy de este lado. Hay cosas que si no hubieras sido obligado, no las hubieras hecho. ¿Sabes por qué? Porque lastimosamente no estás conectado con los planes y propósitos de Dios. Entonces, como no estás conectado con sus planes, te tienen que obligar. Por eso el Señor, oiga,
El Señor dice, oiga, todas estas traducciones, impresionante, cuánta esencia. Porque imagínese lo que le dice: representas una trampa peligrosa para mí. Porque Pedro quería hacerle un bien a Jesús, pero ahí había una trampa. ¿Cuál era la trampa? No, Señor. ¿Y qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho: tenés razón, Pedro, pensándolo bien, no debería yo de sufrir? ¿Qué hubiera pasado si el Señor rehúsa ir a la cruz, rehúsa morir en esa cruz? ¿Qué hubiera pasado? Usted y yo no estaríamos aquí hoy. El propósito de redención de la humanidad no se hubiera llevado a cabo. Así que Jesús estaba conectado con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con la idea de Dios, con el sentir de Dios. Pero Pedro estaba conectado con un sentir humano. Por eso nuestro problema, ¿sabe cuál es? Ay, es que duele. Y lo que no te has dado cuenta es que duele porque el yo todavía está vivo. Duele porque el yo todavía está demasiado fuerte. Pero cuando entiendas una cosa, que el propósito por el cual viniste a esta tierra es más grande que tu propio yo, es más grande que tus propios deseos, es más grande que todo lo que tú quieres lograr en esta tierra. Cuando comprendas eso, vas a poder caminar en esa dimensión. Mira a tu hermano, dile: esa temporada de dolor, eso que te sacó lágrimas, eso que te hizo, pero de verdad te apretó, te quebrantó, te hizo, te mató ese yo, eso dígale: no fue el diablo, ese no fue el diablo, ese fue Jesús que te llevó ahí, ese fue el Espíritu Santo que te llevó ahí. Porque ahí en ese desierto propósitos se han cumplido. Oiga, Pedro, el apóstol, aquel hermano que no te lo reveló carne ni sangre, Simón, sino mi Padre que está en los cielos. Pero la revelación llegó hasta cierto punto. Pero cuando se trata de entender el dolor y el sufrimiento es donde tenemos problemas. Cuando nos toca interpretar los momentos difíciles. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Padre? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo tengo que pasar por ahí? Señor, y a cuenta de qué? Soy el mejor portado de todos. Y usted empieza a darle todos los argumentos al Señor, como para decirle: Señor, yo creo que te equivocaste porque no era conmigo este proceso. Y el Señor, hermano, ¿sabe cuál es la respuesta? No, hijo, es contigo. No es con tu vecino, no es con tu vecina, no es con el hermano que tú crees que merece ese proceso. Es contigo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Por causa de tu propósito. Wow, qué tremendo eso, hermano. Ahora, usted va a entender muchas cosas cuando empiece a ver diferente. Ah, Señor, entonces ya entendí. Tu carne y mi carne es la que no nos deja entender los propósitos divinos. Mira a tu vecino, dile: siempre, siempre todo, míralo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que Dios está logrando conmigo en este proceso? ¿Qué es lo que Dios está trabajando conmigo en este proceso? Es que tendemos a creer que no merecemos el proceso. Pero aquí no se trata de merecer o no. Aquí lo que se trata es que Dios nos está conduciendo hacia el cumplimiento de un propósito. Mire qué tremendo esto. Habla de puntos de vista. El Señor le dice a Pedro en las diferentes traducciones: es que tú miras las cosas como las ven los hombres, no las miras como Dios las ve. ¿Y cuántas cosas tú estarás viendo como las ven los hombres? Como derrota cuando son victorias. Es que mire, hermano, míreme acá.
cuántas de esas momentos que le ha llamado derrotas son tus mayores victorias y no te has dado cuenta? Porque tú la ves como derrotas, porque el hombre tiene una forma de evaluar. Por ejemplo, míreme esta perspectiva acá. Jacob peleó con un ángel y le dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino que será. Y acuérdese por qué le dijo Israel. Acuérdese, búsquelo en su Biblia, alguien que lo encuentre rápido. Si no me equivoco, Génesis 32, por ahí está ese pasaje. ¿Por qué le dice será tu nombre Israel? Oiga, porque has peleado con Dios y has vencido. Espéreme. Pero ¿quién dijo eso? Eso lo dijo el ángel. Peleaste con Dios y has vencido. Pero ¿cómo salió Jacob de ahí? Derrotado. En lo humano salió derrotado, descoyuntado del muslo. Pero Dios dice que lo había vencido. ¿Cuántas veces que has tocado el suelo han sido tus victorias y no tus derrotas? ¿Y cuántas veces tu humillación ha sido tu exaltación? ¿Y cuántas veces tu no puedo fue el Cristo puede en mí? Me estoy dando a entender. ¿Cuántas veces Dios te tuvo que vencer, que derrotar? ¿Cuántas veces el mismo Señor tuvo que hacerte besar el suelo para que de ahí te levantaras victorioso? Oiga, hermano, ¿y cuántas veces salimos como Jacob? Revolcados. Pero, hermano, y el mundo te puede ver y la gente te puede ver y te pueden llamar fracasado, pero en el cielo te llaman victorioso. No sé si me doy a entender. El mundo te puede llamar: sos un fracasado, no tenés dinero, no has hecho nada, ¿qué has logrado en la vida? Y usted puede decir: tiene razón. Y hasta se puede ir de la iglesia porque está viendo como ven los hombres. Pero en el Señor usted es un más que vencedor. Usted ha superado muchas cosas. Usted está más bendecido. Mire a su hermano y pregúntele cuáles son tus parámetros. ¿Cuáles son tus parámetros para medir el éxito o el fracaso? Ay, pastor, es que yo siento que no avanzo. ¿Y por qué siente eso usted? Es que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí. Ah, bueno, pero espéreme, pero tiene al Señor. Pero ha crecido en el Señor. Entonces, ¿por qué se siente fracasado? Porque el mundo lo dice. Entonces, ¿cómo está viendo usted? Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, es que tu punto de vista es como el de los hombres. Porque para Pedro que Jesús muriera era un fracaso, que Jesús sufriera es un fracaso, pero para Jesús sufrir y morir era su éxito. Es que si no moría no resucitaba, y si no resucitaba no tenía la gloria que hoy tiene. Y si no moría y no resucitaba, usted y yo no existiéramos. Por eso la Biblia dice en Isaías 53: verá el sufrimiento de su alma y quedará satisfecho. Verá linaje. O sea, si Él no hubiera pagado el precio, usted y yo no estuviéramos aquí, ni las miles de millones de personas que le alaban y le adoran y todos los redimidos no existieran. ¿Cuántas cosas usted no hubiera vivido si no hubiera sido por pasar ese desierto, por pasar ese proceso, si no hubiera sido por pasar ese dolor? Ay, ay, ay. Mira a tu hermano, dile: el dolor no es malo.
El diablo quiere que pensemos que hay que evitar el dolor, pero hay un tipo de dolor que no vas a poder evitar. Porque Gedeón ganó la batalla. ¿Sabe cómo ganó la batalla Gedeón? Llevándose 300 hombres que llevaban como armas. ¿Sabe qué llevaban? Un cántaro vacío y una antorcha dentro del cántaro. ¿Y sabe cuándo comenzó a ganar? Cuando les dijo: quiebren los cántaros para sacar la antorcha. Y esos cántaros quebrados representan las vidas quebrantadas, porque solo cuando somos quebrantados el fuego de Dios puede verse en nosotros. Cuando no has pasado por el quebranto, eres tú el que brilla y no Dios. Pero cuando te quebrantan, es Dios el que brilla y no tú. Por eso mira al que está a la par y dígale: bendito Dios, que nos hace conocer derrotas para darnos victorias. Por eso ahora entiende lo que Pablo dijo: derribado, mas no destruido. Entonces Pablo conoció lo que es estar derribado. Sí. El apóstol, el que subió al tercer cielo, el que, hermano, el perito arquitecto de la iglesia, estuvo derribado. Sí. Y si él estuvo derribado, ¿usted qué pretende? ¿Que nunca va a conocer el suelo? Ay, hermano, ¿que nunca va a llorar? ¿Que nunca va a sufrir? Ay, hermano, se equivocó de camino. Y también de iglesia. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y ahí sufren más, fíjense, porque no les dicen la verdad. Pero bueno, mejor ni me meto. Pero aquí dice que es necesario que mediante muchos padecimientos entremos en el reino. Porque son esos padecimientos los que nos recuerdan: Señor, Padre, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué cosa, hijo? Que no soy Superman. Bueno, qué bueno que lo entendiste. Padre, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué cosa, hijo? Que sin ti no puedo. Ay, qué bueno que lo entendiste. Pero ¿qué te enseñó eso? ¿Cuál fue tu escuela? ¿Sabe cómo se llama tu escuela? Se llama desierto, se llama fracaso. ¿Sabe cómo se llama tu escuela? Dolor. ¿Sabe cómo se llama tu escuela, hermano amado? Proceso. Nunca en el Señor usted va a ver un individuo que no haya sido procesado. Todos fueron procesados. Abraham, ¿sabe qué, hijo? Abraham le dijo: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Y comenzó a caminar Abraham. Y Abraham andaba, padre enaltecido, andaba: ya viene mi promesa, ya viene, ya, y voy a ser padre de multitudes. Pero ¿sabe qué? Nada de eso se cumplió hasta que lo derribaron. ¿Cuándo lo derribaron? Hasta que cayó en cuenta que estaba como muerto y que ya no servía y que no podía tener hijo y que necesitaba del Señor, porque para alcanzar la promesa no eran sus fuerzas las necesarias, sino el milagro de Dios era lo que se necesitaba. Hasta que le cambiaron nombre, hasta que le quitaron el nombre de Abraham y le pusieron Abraham, hasta que le quitaron el padre enaltecido y le pusieron padre de multitudes. Wow. Hasta que nos hacen entender quiénes somos. Es que aquí no es de que eres un superhombre o una supermujer y que, pastor, es que usted no sabe quién soy yo. Ni usted tampoco sabe. Usted está engañado todavía, no se ha dado cuenta quién es. Espérese, hablemos un poquito más adelante, cuando pase por el desierto y cuando llore y cuando se siente impotente y cuando no sepa qué hacer. Entonces hablamos. Por eso usted no juzgue nunca al que está en el desierto, porque el desierto es parte del camino para llegar al éxito. Todo el que va a entrar a una tierra prometida va a pasar un desierto, porque el desierto es la preparación para entrar ahí. Así que usted puede estar juzgando a uno creyendo que está atrás de usted y en realidad va adelante.
Espéreme, es que si él ya entró al desierto, es porque ya lo están preparando para entrar a la tierra prometida. Y si usted no ha entrado, es porque todavía no le ha llegado su turno. Es que el desierto nunca es algo malo, jamás. Dígame, hermano, fue en el desierto que Israel conoció la peña de Oreb. Fue en el desierto que Israel conoció el maná. Fue en el desierto que conoció el comer carne hasta saciarse. Fue en el desierto que vieron la columna de fuego de noche y vieron la nube de día. Fue en el desierto que vieron todo lo sobrenatural de Dios. ¿O no es cierto? Fue en el desierto que Jesucristo derrotó al diablo. En el desierto Jesucristo ayunó 40 días. Usted cuando está en bonanza nunca ayuna. En el desierto ayuna. En el desierto se le olvida orar. Cuando no está en el desierto se le olvida orar. En el desierto ora. Porque el desierto es lugar de crecimiento para el cristiano. Tremendo. Por eso mira al que está a la par y dígale: nunca critiques al que viene llorando al altar. Hay gente que se le queda viendo a los que están llorando y han de pensar: qué llorones son estos. No, espérese, espérese. Es que hay un momento donde, hermano, dice la Biblia, David, oiga hermano, David un día llegó a su aldea y la habían saqueado, le habían prendido fuego y se habían llevado a sus mujeres, todo. Y dice que lloraron hasta que le faltó la fuerza para llorar. Imagínese usted cuánto lloraron. Usted no ha llorado nunca. Se llora, se sufre, hay batallas, hay cosas tremendas en el Señor. Así que dile al que está a la par: no te preocupes, solo preocúpate por mirar las cosas correctamente. Cuando usted mira a un siervo de Dios en la Biblia, se da cuenta que todos fueron procesados. Pablo no pudo llegar a ser Pablo si no lo derribaban. Quedó hasta ciego. Necesitó que oraran por él para que se le cayeran las escamas. Imagínese, hermano, cuántos procesos. Pedro, ¿sabe qué dijo Pedro? Es que Pedro era bien parecido a nosotros, hermano. ¿Sabe qué dijo Pedro? No, Señor, yo nunca te voy a fallar. Yo nunca te voy a negar, Señor. Yo no te negaré, yo no me escandalizaré de ti, dijo Pedro. Y se atrevió a decir algo, Pedrito, fíjese: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Ay, Pedro, le dijo el Señor, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Qué duro, hermano. Es que mire, hermano, qué tremendo es entender que Pedro confiaba en alguien que no conocía, él mismo. Mira a su hermanito y dígale: si que ni tú mismo te conoces. Usted no puede saber quién es hasta que está bajo presión. Porque todos conocemos la verdad hasta que estamos bajo presión. Usted no sabe qué tan leal es hasta que está bajo presión. Porque la lealtad, cuando todo va bien, no se puede medir. Cuando está bajo presión, ahí se mide la lealtad. Cuando la conveniencia se acaba, ahí se mide la lealtad. ¿Está conmigo acá? Mire a su vecino y dígale: empieza a ver las cosas como Dios las ve. Porque después de explicar eso, el Señor le dice a sus discípulos: ahora, ustedes quieren seguirme, tomen su cruz, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Wow, entonces yo me pongo a pensar. El Señor les dice: miren, ¿saben qué? Esto es lo que a mí me toca, morir. Pero si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque Él esperaba que entendieran que ese es el camino, morir al yo. Es que ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe lo que Dios está haciendo con nosotros? En este caminar, dándole muerte a ese yo.
Porque ese yo es el que nos impide alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Mire, ¿se ha fijado que a usted no le afecta algo hasta que le toque el ego? Usted ha pasado por la etapa donde el que menos esperaba lo traiciona. Pregúntele que está a la par. ¿Has pasado por ahí? ¿Y cómo lo interpretó? Yo le voy a decir cómo lo interpretó. Usted lo interpretó: que bárbaro, me traicionó. Y lo interpretó como alguien que lo dañó. Pero yo le voy a decir cómo tendría que haberlo interpretado. Usted tendría que haberlo interpretado como la persona o el instrumento que Dios usó para ponerlo a usted en la cruz. Porque ¿sabe qué? El que me critica, el que me traiciona, es similar a Judas, que vendió al Señor. Y Cristo no hubiera llegado a la cruz si no es porque Judas con un beso lo entrega. Usted se ha puesto a pensar una cosa, piénselo por un segundito. A ver, platiquemos de esto. ¿Por qué se necesitaba un beso para entregar al maestro? ¿Acaso los romanos no sabían quién era? ¿Por qué Judas tuvo que llegar y besarlo para que ellos lo reconocieran? Impresionante eso. ¿Y por qué el Señor, hermano, lo deja? Le da acceso a su mejilla para que lo besara. Y le dice: con un beso entregas a tu maestro. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿no será, hermano, que hay cosas y hay gente que en nuestra vida ha jugado un papel? Crucificarnos, matar el yo. Porque ninguno de nosotros va a llegar demasiado vivo al propósito de Dios. Para llegar al propósito necesitamos llegar muertos. Y me refiero a la muerte del yo. Solo un muerto no le afecta la crítica. ¿Usted todavía le afecta que hable de usted? Voy de aquí, de este lado, porque le emana ese amén, amén. ¿A usted todavía le afecta que hablen de usted? Está muy vivo, hermano. Está muy vivo. El día que ya no le afecte, usted ya murió. Hermano pastor, le quiero contar que allá andan diciendo, hay que digan lo que digan, hermano. Ahí me dan ganas de preguntarle así, va, cuando alguien viene y me dice: pastor, ahí andan diciendo que usted tal cosa. Va, ahí déjelo. ¿Y usted qué dice? Porque a mí no me importa lo que dicen los de afuera. ¿Usted qué dice? Usted que me conoce, usted que se sienta aquí, usted que me oye predicar, ¿usted qué dice? Los de afuera, que digan lo que quieran, hermano. Es que así es. ¿Y quién va a llegar al éxito si no es pasando por ahí? Es que, hermano, es que mire qué tremendo. Véalo con los ojos. Por eso le digo: tú no conoces los planes de Dios. Cuando usted le encuentre después, el problema, ¿sabe cuál es? Que siempre encontramos el propósito hasta el final, lo entendemos. A veces. Porque fíjese que José, hermano, todo lo que vivió, ¿se acuerda? Todo lo que vivió José. Al final hizo una declaración cuando los hermanos les dijo: no lloren, les dijo, no lloren, porque he comprendido una cosa: ustedes no me vendieron a mí. Pero ¿cuántos años le costó entender eso? No fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios el que me mandó delante de ustedes para preservación de vida. Pero ¿cuánto tiempo le costó eso? Eso no lo dijo estando en la cárcel. ¿Sabe qué dijo en la cárcel? Cuando estuvo el copero y el panadero, le dijo al copero: cuando salgas de aquí, intercede por mí ante Faraón, porque yo aquí estoy injustamente. Estando en la cárcel, él todavía sentía que era una injusticia, porque no entendía por qué estaba ahí. Y
Me imagino que estando en la cárcel se sentía lejos de aquella promesa, de aquel sueño que un día le dieron, pero él no sabía que estaba más cerca que nunca. Porque cuando vemos carnalmente, pensamos que estamos lejísimos de lo que Dios nos habló, y en realidad a veces estamos más cerca de lo que creemos y de lo que pensamos. Porque un día José, estando en la cárcel, oyó una voz que dijeron: José, sal deprisa. Es que, hermano, qué tremendo que a veces pensamos que el dolor, la aflicción, los momentos difíciles de la vida nos alejan de las promesas, y no es cierto. Es todo lo contrario. Muchas veces esos momentos son la antesala. Las lágrimas anteceden la risa. Cuando más lloras, más disfrutas las victorias. Es que es una verdad, hermano. Cuando usted ha pasado llorando, puede ser consolado. Bienaventurados los que lloran, dice, ¿verdad? Wow. Bienaventurados los que sufren. Qué tremendo, tenemos que pasar por ahí. Ay, hermano, como quisiera yo decirle que usted se va a ir, va a llegar allá, ¿verdad? Sin derramar una lágrima. Pero ¿cómo le digo eso si no es cierto? Si a estas alturas usted quizás ya lloró varias veces. Pero yo no estoy aquí para anunciarle si va a pasar por ahí o no, sino para que entienda lo que significa estar ahí, y para que no deje que eso lo afecte, sino que usted pueda decir: ah, Señor, ya entendí. Este asunto lo quiero ver como tú lo ves. Este asunto lo quiero ver entendiendo tus planes. Este asunto lo quiero ver bajo tu perspectiva. Este asunto lo quiero ver bajo tu sentir. Qué tremendo es cuando alguien, hermano, no entiende lo que Dios está haciendo. Por eso existe la palabra despropósito. Dice la Biblia que Job, cuando le empezó a llover sobre mojado, y no encontró despropósito. ¿Y cuántos de nosotros sí encontramos despropósito en lo que estamos viviendo? No entiendo, Señor. Oiga, y esta es la palabra: Señor, no entiendo por qué me está pasando esto a mí. En vez de reclamar, en vez de quejarse, dígale: Señor, quiero ver como tú ves. Porque yo estoy seguro que esto que estoy viviendo tiene un propósito glorioso para mi vida. Yo estoy seguro que de esto tú vas a sacar algo bueno. Qué tremendo es cuando usted después, cuando ya va en el capítulo final: ahora entiendo por qué el Señor hizo tal cosa. Y yo le diría a usted: ¿y por qué no lo entendió antes, mi hermano? ¿Y sabe por qué me diría usted? Ay, hermano, es que cuesta. Sí, cuesta cuando el yo está demasiado vivo. Cuando tú interpones el sufrimiento ante el propósito. Imagínese que el Señor hubiera dicho: ay, no, mucho duele, y muerte de cruz para colmo de males. ¿Usted sabe lo que es la muerte de cruz? Implicaba volverse maldición, porque la Biblia dice: maldito todo el que es colgado en un madero. El madero es un instrumento de maldición. Y ahí tenía que ponerse el Señor. Y le hubiera dicho: no, Señor, ay, no, demasiado. Pero dice que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo, hermano? Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. ¿Cuál gozo? No el gozo de ir a la cruz, sino
sino el gozo después de la cruz. Deja que se te revelen los propósitos de Dios. Deja que se te revelen los planes de Dios. Deja que Dios te revele lo que está haciendo. Y una cosa te quiero decir, la clave de este mensaje: confía en el Dios que te está dirigiendo. ¿Sabe por qué? Porque es fácil venir aquí al altar y cuando cantamos aquellos cantos que Jesucristo es mi capitán, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Es bien bonito cantar eso. Pero cuando el Señor te empieza a conducir por un camino que no te gusta, ya dejó de ser tu capitán. O ya empiezas a pensar que tu capitán se equivocó de camino. Y empiezas a rezongar contra el que te va dirigiendo. Y empiezas a querer bajarte del barco y agarrar pagar tu propio pasaje y agarrar otro destino, como hizo Jonás. Y por eso damos vueltas en círculos. Y por eso nos toca estar en el vientre del pez y que nos vuelvan a vomitar por allá y volver a comenzar. Así que yo quiero decirte una cosa: estás pasando un proceso difícil en tu vida. No reniegues, no te frustres. Confía en el Dios que es el capitán de tu vida. Y dígale: Señor, yo quiero decir, como el apóstol Pablo le dijo a los romanos: y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Señor, no sé por qué me llevas por aquí. Es que somos tan nosotros. Es que, hermano, de verdad, le puedo decir cómo somos. Y ojo que le digo, somos tan atrevidos que le queremos dar consejos a Dios. Es que sabe cómo somos nosotros, como cuando usted ve en el carro y otro va manejando, ¿va? Y el que va manejando sabe por dónde va. Y de repente el que va, métase aquí, se debería ir por allá, se debería meter aquí. Las espositas, más que a veces, aquí metete. Y el esposo se mete ahí y la calle es cerrada. Y le digo yo a mi esposa: no te vuelvo a hacer caso, le digo. Y todavía ella me dice: ¿y para qué me haces caso si vos vas manejando? Imagínese, hermano, imagínese. Y así somos con el Señor. Señor, yo creo que por aquí mejor. No, hijo, no es ahí, es aquí. Pero eso está feo. Sí, no importa, hijo, pero en eso feo voy a estar contigo. Si te vas por tu lado vas a estar solo, pero aquí voy a estar contigo. Como cuando lo sacó de Egipto, ¿se acuerda? Habían dos vías: la vía rápida y la vía larga. Pero dice la Biblia que no lo llevó por la vía más corta, porque el Señor dijo: no les conviene, porque esa vía corta está llena de enemigos armados que ellos no van a poder vencer. Esto en pocas palabras, hermano. Y cuando se encontraron con el mar que estaba ahí, todo, yo me imagino, dicen: ¿y por qué no nos fuimos por el otro lado? Por el amor de Dios, Señor, te equivocaste. Por eso le decían a Moisés: Moisés, tú tampoco nos has podido meter en la tierra donde fluye la leche y la miel. Y no era que no pudieran, era que el Señor estaba tratando con ellos. De cuántas cosas Dios te quiere guardar y nosotros quejándonos. Este camino no te va a funcionar.
En ese camino los enemigos que hay te van a devorar. No estás preparado para eso. Te voy a llevar por aquí. Además, aquí hay un propósito que cumplir, porque cada estación que el pueblo de Israel hacía cumplía un propósito en sus vidas. Tremendo. Si usted revisa la caminata, fueron probados en todos los lugares. En Elim, lugar de palmera, fueron probados. En Sitín fueron probados. Hermano, todo tiene un propósito. Así que mire a su hermanito y dígale: no te quejes. Confíe en el que va manejando. Él conoce la ruta. Él es experto. Él sabe cómo llevar a cada uno de nosotros a la tierra de la promesa. Él sabe lo que te conviene. ¿Sabe qué más sabe Él? Lo que aguantas y lo que no aguantas. Y tú dices: ay, ya no aguanto. Y el Señor y si te hubiera llevado por el otro camino, donde no te imaginas lo que hay. Como cuando usted está pasando una prueba y dice: ay, no, Señor, ya no aguanto. Yo le digo: venga, le quiero contar una cosa. Mire esta otra familia, mire esta otra persona, mire la prueba que está pasando. ¿Cuál prueba está pasando? Mire, acaban de perder un hijo. ¿Usted aguantaría eso? No, Señor. Entonces dele gracias a Dios. Porque la que Dios decidió para usted, usted la aguanta. Ay, Padre, qué tremendo. Póngase de pie. ¿Se da cuenta lo que el Señor le dijo a Pedro? Pedro, me eres tropiezo.